Ok, Westar, bienvenidos a todos. Hoy es la mesa de trabajo, nuestro segundo día de actividades en este tema que es derechos laborales transnacionales. Ya tuvimos una primera ronda, el cual ahorita les voy a compartir los puntos que se hablaron en esta primera mesa de trabajo. Déjenme encuentro el reporte, aquí lo tengo. Ese ya fue enviado a todos este fin de semana, ayer en la mañana. Se mandó para que todos pudieran tener una idea de qué es lo que se habló en esta primera ronda. Y pues de ahí vamos a partir. So welcome everybody to this work meeting of the labor rights. Yesterday morning, I sent everybody the report about what we talk about in the first working table of this topic that is immigrant labor rights. This is the document that you receive. Those that speak Spanish, they receive it in Spanish. Those one in English, obviously, and English. Este es el documento que se les envió hacia el día de ayer, 18 de mayo, en el cual, bueno, va un resumen de qué es lo que ocurrió. Voy a hacer nada más la mención de los puntos que se trataron que deberían de agregarse en esta mesa de trabajo, que es la creación especializada de una oficina que vea los derechos laborales. Esta fue impulsada por el compañero Jorge Mujica. La educación de programas en consulados, también por Jorge Mujica, secundado por la compañera Alma. Recursos, un fondo de recursos para alguna emergencia, el cual no es que lo haya propuesto yo, sino recolecté la idea que se estaba hablando en la mesa y se puso ese tema. ¿Cómo se llama? La educación para migrantes antes de emigrar, que es sumamente importante, propuestos por Jorge Mujica y Alma, y la colaboración entre la comunidad a través de las radios comunitarias es algo que el compañero Carlos fue lo que propuso. eh, la inspección de modelos de derechos laborales transnacionales, algo que propuso un servidor. El labor de los consulados de México en el exterior, propuesta por el compañero Jorge Mujica, y Alma y Humberto propusieron que hubiera un ministerio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría del Trabajo, participara en estas mesas. So this is the points that we talk in the first meeting about labor rights. There are eight. You already have this document, so you can read it. And on this one, that's on the second phase of this working meetings, each one of the people that present these topics, they're gonna present them in a little bit more deeply, and we're gonna talk about that to make that proposal more stronger and keep going for the futures meetings. So, estas propuestas, una vez que pasemos a la siguiente fase, cada uno de los ponentes, en este caso Jorge Mujica, presentará específicamente esta propuesta. Tendrá un tiempo de 15 minutos, en donde después de eso hablaremos todos para poder ahondar en este punto. Bueno, pues vayamos del día de hoy. eh, Can I ask what organization Alma is with? Dignidad migrante. Alma is with Dignidad Migrante. She is Ah. partner with Raúl Gatica. Katika, from Yeah. Canada. Yes. Okay. Okay. So, who wants to start bringing points that you consider that should be in these work groups? ¿Alguien que quiera iniciar algún punto que debería de estar en esta agenda? Was that a hand, Vicky? You're on mute. Oh. You're still on mute, Vicky. Oh, no, you are okay. Okay. So, will be Mason, you want to bring some point because No, I this just this topic of labor right, they are very close with the USMCA and the union. So
we're talking about early today about something they're going to be out of the USMCA, something they're going to be out of the unions, but we need to talk about the labor rights mostly for the immigrants in the United States and Canada. I guess I feel that Jorge Mujica and from US and Alma are probably the most expert on this. I don't feel that I am. I know Jorge has done a lot of work with unions to help them understand what are the rights of their workers. And I think that this morning Armando was saying that the unions don't defend their immigrant members. That's not quite true. A lot of the unions are, thinking about how to protect their immigrant workers, including some of the more conservative unions like the building trades. I think that's true, right, Vicky? Yeah, so, but I think more needs to be done in terms of education, especially Alma mentioned the pre-departure. We have to, we don't want deportations, but they've already happened. So I think like people understanding what are their rights in terms of both their rights in the United States and back in Mexico are really important. So I'm just agreeing with that, but don't have a separate proposal. Okay. Bueno, sí, ella dice algo de que se mencionó hace rato, en donde el compañero Armando decía que los sindicatos no protegen a los trabajadores, lo cual no es 100% real. Sí hay sindicatos que en verdad se preocupan por los trabajadores. Una de las cosas que yo creo que deberían de traerse, por lo menos al debate, dudo mucho que se pueda hacer algo, es, por ejemplo, las aportaciones. Este mito de que los migrantes no aportan, no pagan impuestos. Desde la reforma del 86, todos los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, los que se les paga mediante un cheque, tienen una retención de impuestos y estos no les dan ningún tipo de beneficio. Pagan automáticamente ahí sus impuestos y una vez que pasen los años que pasen, ese dinero nunca lo van a ver, no van a tener un retiro de seguro social y son dineros que ahí quedan y que nadie sabe qué pasa y que es un derecho de un trabajador en el cual, bueno, se entrará el debate qué es lo que podría suceder con eso. One of the things that I think we need to bring on the table is the Social Security that pay all the immigrants workers since the reform in 1986. One of the things that Reagan makes sure is to that all the the undocumented workers pay taxes. Most of the people they work, they get a check, and in that check they have retention for a lot of stuff, not use Social Security, and they don't have any benefits. And once they are working for so many years, they don't have the right to require to ask for that money that legally belongs to the workers. So I think it is something that we need to bring onto the table. I don't know if we can do something to fix that and the immigrants workers get that money, but at least to make sure the U.S. citizens they need to know that most of the immigrant workers they pay taxes, they pay their fair share, to say it in one way. I was just going to also mention number 8, direct interaction with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Labor and Social Welfare. Also, the FCRL, that committee, in fact, that one even more than STPS. STPS seems like it's mostly concentrating on social programs and less on labor, but the CFCRL is the one that deals with specifically with union registration and elections and so on. So it seems like that's even more important, and they need to have the right to impose sanctions on companies that are violating workers' rights. But that needs to be put into the USMCA because that applies to the US Department of Labor as well, sanctions on US companies that violate workers' rights. Yes, and one of the things that I have to experience doing over there, and that go, I think what Armando was saying that the unions they don't take care of the workers. I'm not sure
if all the time we are expecting the unions to do that, but in my case, I worked for a few months to this restaurant chain, Chili's, and I stopped working there. And a few months after that, I get a check because a collective sue that they get because they didn't give us the break, the lunch break. So they lost, and everybody get paid for that. I don't know if that I never check who started that complaint to the Chilis, but I know this is not the unique case. There are many places where somebody start this and start asking and making sure all the employees get their money. So I think we need to. That's one of the topics that we should be need to talk about this. How we start this process when you are fighting for one employee, but in this many can be benefit from these actions. Well, in terms of getting So the lo que decía es que yo en mi experiencia allá, no estoy seguro si fue un sindicato o alguna organización la que han empezado demandas. Yo trabajé para Chilis algunos pocos meses y al poco tiempo de que yo salí de trabajar de ahí, hubo una demanda colectiva en la cual pues ganó el empleado y no solamente a los empleados que demandaron, sino que a todos los empleados que habíamos trabajado en esta corporación se nos mandó un cheque de bonificación precisamente por que no se nos había dado ese break y que habría que investigar cómo es este proceso, quiénes intervienen y eso ampliarlo para asegurarnos que estas demandas colectivas cubran a la mayor cantidad de personas. ¿Alguien más que quiera agregar algo? I think that, Romina, Alma, ustedes normalmente tienen la experiencia de Canadá. ¿Cuáles son de las principales violaciones de derechos laborales allá? ¿Cuáles son las necesidades que hay en Canadá? No sé si quieran compartir algo de eso. Comprendí un poco bueno, según el traductor, este, hablaba de las sanciones para los empleadores. Sí, Ajá. entendí en un punto que hablaba de eso. Sí, sí, es correcto, Diego. Sí, era de las cosas que se veía. No sé si está mal mi conexión. Ok, No, ok. este, pues Sí, sí, en este realmente, caso, o sea, que ajá. tengo yo, por ejemplo, la experiencia muy marcada de lo que es Estados Unidos, pero también Raúl había estado hablando mucho de lo que estaba pasando en Canadá, pero en el caso, no sé ustedes, tú, Romina, que tienen la experiencia de Canadá, ¿cuáles son las cosas que ven que pudiesen traerse a colación para incluirlo en estas mesas de trabajo? Pues me gustaría primero dejar hablar bueno, que Alma empiece para apoyarla, porque hoy en la mañana justo estábamos platicando de esta situación y quisiera, bueno, que ella pudiera comentarles un poco más sobre, pues, los casos que han tenido las compañeras de agresiones sexuales en las granjas una vez que están trabajando, pero la quisiera dejar a ella porque eso es lo que platicamos estas mañanas y después yo sigo, si te late al alma. Ok, sí, pues bueno, retomando un poco a lo que comprendí, de respecto a los empleadores. Nosotros, sí, sí, bueno, Raúl siempre es el que habla mucho y el que entiende mucho, pero decíamos eso, que debe de haber sanciones hacia los empleadores que no cumplen con los contratos, eh, que pues se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores y y no hay sanciones para ellos, ¿no? Siempre que hay algún problema, e incluso ya ves que mencionaba precisamente lo del consulado también, de que pues realmente los consulados ya están del lado de los jefes, ¿no? Entonces, ¿en dónde están amparados los trabajadores? Si ni el consulado y los jefes están abusando y no hay represalias contra los empleadores, ¿no?
contando que pues a final de cuentas los trabajadores van y trabajan a modo de los empleadores, ¿no? Porque a final de cuentas es el gobierno junto con los empleadores los que elaboran esos contratos, ¿no? Y a veces los trabajadores no tienen ni voz ni voto de qué es bueno y no para, para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la base de todos los derechos laborales, pues son los derechos humanos, ¿no? Y parte de lo que yo siempre he mencionado es que el gobierno de México tiene mucha responsabilidad, ¿no? En la difusión, en que no manden a los trabajadores en blanco, en un país, por ejemplo, Canadá, porque en Estados Unidos pues hay más hispanohablantes, pero en Canadá predomina el inglés y el francés, ¿no? O el punjabi, ¿no? Que son comúnmente una comunidad muy grande que son muchos de los que emplean a a los mexicanos o de otros países, ¿no? Que tienen granjas. Entonces, pues si mandamos a los trabajadores sin el más mínimo conocimiento de sus derechos, la base, sus derechos humanos, o sea, la base es los derechos humanos. Y de ahí, pues, en el contexto de lo laboral, pues que conozcan de cada país a los que van, llámese Canadá, Estados Unidos, Alemania, o sea, que sepan a qué derechos tienen en ese país, ¿no? Porque pues algunos no saben ni siquiera qué beneficios les puede, más bien, a qué beneficios tienen derechos. Entonces, pues lo que decíamos la otra vez, que creo que en tu apunte está mal, Diego, aparte, bueno, que es buena idea que este, ¿cómo se llama? La Secretaría del Trabajo y ellas estuvieran en la mesa de trabajo, pero que ellas tuvieran también una conexión directa con con las organizaciones, ¿no? O sea, porque estamos nada más de intermediarios con el consulado y el consulado, pues, como ya lo he venido repitiendo muchas veces, pues no hace su trabajo, ¿no? Abandona a los trabajadores en un país donde pues muchos, porque muchos de los trabajadores que van, en este caso con permiso de trabajo, pues muchos vienen de provincia, ¿no? Entonces van sin un gramo de inglés a un país que solamente habla inglés o que habla francés y aumentándole a que ni el consulado pues hace su chamba con ellos, ¿no? Entonces, pues necesitamos que no solo sea intermediario el consulado, ¿no? Que los trabajadores pues no tengan miedo de reportar eh, eh, pues todas las arbitrariedades que se cometen contra ellos, porque comúnmente ellos no denuncian por el miedo a que los van a regresar a México, porque ya no les van a dar trabajo, o lo que sucedió con el consulado de Vancouver hace algunos años, que lo demandó la dignidad, pues que ponían en lista negra a los trabajadores, ¿no? O sea, si alguno demandó, si alguno dijo algo, pues ya no los vuelven a llevar. Entonces, por eso es que muchos trabajadores pues se callan. Entonces, pues sí necesitamos, por eso lo que mencionaba anteriormente, que se diera, porque pues una obligación del gobierno también mexicano es mandar a los trabajadores con información, ¿no? Y de difundir sus derechos, tanto humanos como laborales. Entonces, y no sé, pero creo que eso lo está omitiendo el gobierno mexicano, ¿no? De buscar estrategias para que ellos vayan lo más informados posibles. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una comunidad que pues a veces no es autodidacta. Tú puedes decir, ok, ahí está el celular y tú puedes conocer tus derechos, ¿no? Pero seamos honestos, hay muchos que no conocen el ser autodidacta, el aprender por un dispositivo o no los tienen a la mano, no saben usarlo. Entonces, pues sí, yo creo que yo sí enfatizo mucho en que el gobierno, pues ayude con eso, con la difusión de sus derechos cada vez que mande a trabajadores, que no se vayan sin eso, que se haga un taller, porque inclusive pues la dignidad eso propone, ¿no? Que haya, que los jefes estén obligados a darles un taller a los trabajadores de sus derechos y responsabilidades, claro, porque las deben de tener también, derechos y responsabilidades, pero también que el gobierno mexicano no lo deje solo en manos de ellos, ¿no? Porque si mete las manos el gobierno canadiense, en este caso,
o los empleadores, pues siempre va a haber manipulación de información a conveniencia de ellos. Entonces, que sea el gobierno mexicano el que no los mande en blanco. Siempre, siempre la prevención nos va a quitar mucho trabajo y no es porque uno no lo quiera hacer, es porque las organizaciones están saturadas. No hay forma, no hay fondos. Entonces, la prevención yo creo que va a ayudar demasiado en que pues no se siga vulnerando a los trabajadores. Esa sería mi opinión. Gracias, Alma. A mí me Pues, gustaría hacer una ok. aportación muy concreta Sí, adelante. que, bueno, que se retomó de la mesa de trabajo de la reforma migratoria y es algo que decía Raúl, que es muy importante centrar a las personas trabajadoras en sus contratos de trabajo. Y eso se platicó en la mesa de reforma migratoria, y es decir, que no solamente se deje a la burocracia o a las personas tomadoras de decisiones negociar los contratos de los trabajadores o de las trabajadoras, sino que se consulte a las personas que están en los campos para que ellos mismos negocien y tengan voz y voto importante en estos trabajos. Y es algo de lo que que decía Raúl de dignidad migrante en la otra mesa. Eso me parece muy importante. Y apoyando a lo que dice Alma, pues sí, la prevención a la ida y al retorno, ¿no? También saber si aplican los seguros de desempleo, cómo se va a aplicar un seguro de desempleo, qué implicaría, etcétera. Y bueno, hasta aquí la dejo para no alargarla. Sí, Muchas gracias por la traducción, Diego. sí, aquí on this one, the topics that Alma is addressing is like there is a need that um, the workers participate on the elaboration of the contracts. They are putting away, they don't have a voice on that one, and they are the ones that the result affected to that one. There is a problem as well with the consulates that they are a partnership with the employers. So, and this is not good for the workers. And the third thing is that we need the prevention, education for the people before they go to over there. So pretty much that's the main ideas of Alma. And what Romina was saying, that's something that we talk on the immigration reform, that the same, that this contract, they need to be part of the speech, talking, chat, wherever with the workers, they need to be involved on this elaboration of the contracts. And that's what we need to pay attention. And one thing I think is very important is a new topic is the unemployment. How do you say seguro de desempleo? That's Insurance the unemployment employment. insurance. Yes, what's going to happen when they don't have a job? What needs to be done so we can put in force this unemployment insurance for the workers over there. Okay, so just one aclaration I'm going to do. Alma was saying that the Secretaría de Relaciones Exteriores y del Trabajo deberían de estar aquí. And the truth is, la verdad es que sí deberían de estar aquí y es el propósito de estas reuniones, empezar en estas etapas a hablar de lo que estamos considerando que es importante hablar para en una posterior fase, ya que tengamos a alguien de estas, Secretaría de Relaciones Exteriores y de Secretaría del Trabajo, ya involucrados en estas mesas de trabajo que esperemos se conviertan en algo permanente. Pero pues igual vamos empezando. Tengo aquí a Francisco Núñez, adelante. Gracias. ¿Me traduces, por favor? Digo, Sí, mira, adelante. las cosas importantes. El acuerdo o ley que se benefició o se benefician los trabajadores de Chile, que es lo que dices, ¿no? Habría que estudiarla bien. ¿Qué fue? Si un acuerdo o una ley que obligó en este caso a Chile, ¿cómo se llama? Chile, nada más Chile, Ajá. a pagar pues lo que le correspondía a cada uno de los trabajadores. La otra parte que comentan también, mira, yo como el sindicato de telefonistas de la República Mexicana, nos ha costado y nos sigue costando mucho trabajo concientizar a las personas de sus derechos, porque a pesar de que tenemos un tirano frente a nosotros que está entregando pues los beneficios obtenidos desde 1963 en algunos casos,
la gente le interesa poco. Mientras cobre su salario, las prestaciones que teníamos, si las pierden, no les interesa su salario, nada más, por la comodidad o qué sé yo. Aquí ya hay una cuestión, ya somos empleados muy viejos, de 25 mínimo de años, 30 a 40 años de servicio. Digo, es lo más difícil estar peleando o estar que la gente lo crea y que sus derechos los haga valer por sí mismos, independientemente que tengan un representante, eso nunca está de sobra, pero que nosotros mismos sepamos y exijamos, creo que ese es el valor o la calidad que debe tener el representante. Cuando tus representados adquieren este nivel de conciencia, te debes de ser tú más, ¿cómo te diré? Más cuidadoso, te debes de aplicar más. Creo que esa es la parte que se debe de ver, que sea un acuerdo. No he tenido la fortuna de estar allá trabajando, pero de que en las horas posteriores, mínimo una hora, de la concientización o la culturalización que se llama la mexicanidad y aparte los derechos que debe tener cada uno de ellos en su trabajo. Gracias. Gracias, Francisco. So Francisco was talking about he is agreeing with that we need to investigate about what happened in Chile and who is behind of these actions to help the immigrant workers. And he was talking about his experience as a member of the unions of the telefonistas, the difficulty that for the people to ask for their labor rights. Sometimes they know, but they don't do anything to complain. And we need to think that we need to bring that to the the conditions for the worker to be okay. To go and say, you know, you are violating my labor rights. So this is one of the main topics that I think needs to be done. I think we are going to be addressing that on the political education, that we need to start teaching this to the people they are thinking about to going over there, as well as the people they are already over there. The last thing, let me see. Yes, it's pretty much like at work on the education for the labor rights of the people. So, anybody else? Mason? Yeah. Berto, did you want to go? Can Did you I? have, yeah, did you have something? Because I already spoke. Yes. I wanted to say, I completely agree with what is being said about uh, what I call right now. There is about 30,000 visa holders that goes to Canada. Okay, and they go through the Department of Labor in Mexico to STPS. Okay, and they all come to Mexico, and from there they depart, and that's under the program. But we have two things going on right here. One is that know your rights. All you hear from know your rights is a sentence that say you have the right to organize, but it doesn't make any sense to workers. They don't know what it is to organize. What are we going to organize? The work, we're going to help the families, or how are we going to get organized? We have to translate that and know your rights, like during the time that in United States, Dale was going into being able to get a legal document, a legal permit, because you exercise your right to organize into a union, into looking for a labor contract, was an advance. It was a revolutionary thing going on in the documented communities, workers, and it was that's where I think Mujica, it's being very he has that experience, all that experience, both experience. I don't think
the labor unions in the United States, let me give you an example. A lot of the unions have workers that are undocumented workers that have been working for years. Maybe they're going into retirement right now, but they cannot give them their funds because they don't have a proper immigration papers. And they have a problem because they say, how can we give them the pay? How can we give them their money that all this time? And then recognize that at that point they recognize that they got a problem. The building trades right now are facing this problem. They don't know how to give the money that belongs to them, and they want people like us to tell them how to. And that's a good idea. That's good that it's happening because it gives us a reality. Okay, so when we're talking about the model that we want to establish, it's very important education. Okay, how we because what's happening right now, you're not having the piso parejo. You're not having the same. Let's say that 20 million Mexicans want to go and apply for a job in the United States under H-2A visa. How do you make them equal to everybody to apply? Okay, so you know right now you're discriminating by the way that things are because everybody is what the employer gives the right to a coyote to go and get a list of people and get him the visa. So they have a lot of power. So the 4,000, 50,000 people that have visas right now they feel different from the 20 million campesinos, okay? They don't have the right to apply for those jobs. And then they don't want to talk about because they think that they give them the right to work, and they don't face death, accidents, very bad conditions, exploitation, and all that because all they care, like one of the guys said earlier, was they want their pay, they want their job. Okay, so you're talking about conscious of people that have no ability to exercise the right to organize under an organization of workers because you come from the old CTM and the old campesinos sindicatos in Mexico, CNS. Okay, so I think what is important to establish is that it costs $650 to monitor, to accompany workers from their communities to the council. That's what it costs under this plan. So the Mexican Council and the STPS don't have that money to coordinate. So that's why I think it's a union job in Mexico and United States to accompany those people, okay? And it's easier to organize them like Cesar wanted to do at one time in Mexico before they get to the field. Because once they get to the field, it's harder to organize, okay? So we have a great opportunity here to make sure that nobody goes into the American Council because they're Mexican until we got them educated, we got them signed, and we got them okay with understanding that a minimum they're gonna go to a place where they're gonna know because the contracts are there. But if they don't see it, they don't have it translated, and they don't know what the rights are, then they cannot exercise. And I think that's where we have to put piso parejo for everyone. Not for the work, not what the company wants the workers. They don't want them to pick the workers. And I think that's where the Mexican government, the STPS, and the SCRA, have failed. Because right now, the council in Florida, along with the people in Yucatan and Chiapas, through an academy that is a recruitment agency that is not registered anywhere, they bring 9,500 people to Florida, and they, the lady from EMN, which is Cloutier, the lady there goes and sees that everything is fine.
but it's not fine because everything is being illegally done in Mexico, and we're helping them to do illegal because they don't have the basic thing. What is the basic thing? First of all, there is rules in the United States to pick those workers. First of all, they have to demonstrate that they need it. So then on the Department of Labor, and then they have to be approved and have a petition on the Department of Homeland Security. And then the Department of State has to ratify in the council that they're okay. So you have three departments looking over some people, but even there, nobody in Mexico pays attention who's leaving. Nobody knows who's leaving. So we don't know if the guy is dead in Seattle or if he's got an accident or if he got trade. So I think this is very important. We have to put on the table that they gotta get an education before. They gotta have some kind of know your rights because that's gonna make a big difference. Gracias, Humberto. Y pues resumo aquí, hablar del el conoce tus derechos, no no es suficiente, ya que los trabajadores necesitan entender realmente lo que significa el organizarse. También mencionaste los problemas de los sindicatos estadounidenses con trabajadores indocumentados que no pueden recibir sus fondos de jubilación por falta de documentos migratorios. Enfatizaste también la importancia de la educación en el modelo que se quiere restablecer y pues el sistema actual en el cual tanto Secretaría de Relaciones Exteriores como Secretaría del Trabajo, pues están muy rebasadas por lo que es el problema allá de los trabajadores en Estados Unidos, lo cual me traería al punto de si se llegase a respetar los derechos laborales de todos los trabajadores migrantes, si sería el mismo negocio para seguir contratándolos allá. Yo quiero imaginarme que sí, pero sí sería bueno el hablar de eso. One of the points that I bring it on is like if the US and Canada and they respect the labor rights of all the immigrant workers, it's going to be still a business for them to still hiring them over there or start just hiring them here in Mexico. I think with they still making a lot of money, but it's a topic that I think we need to be investigated. I don't know if anybody wants to participate. One of the things that most of the time we don't think about when we are talking about labor rights, and I invite you to do to think is about the infants, the kids. In the United States, 300 minors, Mexican minors, are working right now in the United States and Canada. 60% they work more than 8 hours. 45% in the agricultural sector. 70% is the less money they make than the adult. And one of the things that I was covering is that we should ask for in the United States. I don't know in Canada is doing this, but in the United States, all the business they have an A in the when you wanna enter to the restaurant. On the business, you have the triple B, I think it is. It's a logo that the government say, okay, this is a good establishment, so you can do business with them. We should create one for the labor of no infant they are working on this industry, or we respect the labor rights of the infants over there. Algo que quería también traer, es algo que muy pocas veces se utilice, que los invito a considerar. Cada quien está en el ramo que les corresponde, pero sí empezar a pensar en los infantes. Al día de hoy, 300,000, mínimo 300,000 menores están trabajando en Estados Unidos y Canadá y no se respetan sus derechos laborales. Según estadísticas, que podría ser más, menos, son 60% de estos infantes trabajan más de 8 horas diarias. El 45% de estos están en el sector del campo y el sueldo es un 70% menor que el de una persona adulta. Sería verlo en Estados Unidos, pero también en México está ocurriendo eso y sí son cosas que deberíamos de analizar. Alguien más que ya tenemos aquí a Jorge Mujica. Jorge Mujica is here. Aprovecho para informar que este jueves 22 Jorge Mujica estará dando lo que vendría siendo un adelanto de esta segunda fase en donde él ya presentará un plan concreto de lo que ha venido haciendo en Chicago y después de su exposición podremos todos participar para hacer preguntas y él responderá y con esto pues fortaleceremos el proyecto, el plan de trabajo que él ya lleva
in Chicago. This Thursday, the 22nd, Jorge Mujica is going to be doing this workshop specifically on what he's doing in Chicago, Illinois. He's going to present that, and then we're going to open for questions and he's going to answer. So the idea is to make more strong the project that he's pushing in Chicago, Illinois. Okay, so ¿alguien más que quiera agregar algún punto a la mesa? Anybody else? Go, yep. I think Alma mentioned human rights. Unfortunately, labor activists are not considered under human rights. Workplace abuses are not considered human rights. I think, you know, in the United States, forget it. We're not going to get any more human rights where they're being taken away rapidly. But in Mexico, to have the human rights law cover labor activists would be a good thing. Secondly, a lot of the proposals have to do with the potential of the consulates. We should, maybe the diputados and the senator could advocate for more money for the consulates, including someone that specializes in labor rights, so that people could get help for workplace issues in the consulates. And then lastly, somebody talked about, Carlos, I don't know who that is, about media. We should maybe take kind of do a map of where all of the Spanish language radio stations are. That's still a big way that people get their information in all three countries. If we make that map and figure out how to collaborate and share information across those radio stations. I know there's one in San Diego, Diego, that you probably know about that's really underutilized for this type of information. Yes. Lo que decía ella es que los derechos humanos, lamentablemente esta parte de los derechos laborales no está contemplado, habría que ver la posibilidad de incluirlos. Tenemos también de cómo dar más dinero a los consulados. Me hizo pregunta si serían los diputados. No, en este caso serían el Senado. El Senado es el que tiene, si no me equivoco, que presionar por ahí, aunque sí el presupuesto lo elabora o lo aprueba en este caso la Cámara de Diputados. Tendría que ser una labor conjunta de Senado y diputados para solicitar más fondos. And this of the money for the consulates, that is a part that approved the Congress, the deputies, but I think there needs to be a collaboration between the Senate and the representatives, so to pressure more to in this case, the Presidenta Claudia Sheinbaum, who is the one that proposed how it's going to be expend the money. Y la última era el hacer un mapeo de los medios de comunicación que hay en Estados Unidos para aprovechar de estas radios comunitarias, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá, para poder utilizarlos y llevar toda esta información. En este aspecto, en este reporte que se envió, me mandé el reporte de los medios de comunicación del Mexican Solidarity Project, hablemos de migración, soberanía, y están ahí integrados, y conforme vaya yo recibiendo información, la seguiré compartiendo para hacer esa lista aún más grande. On the media map, Mason, in this report that I sent, you saw I put the link for the MSP, for the soberanía, for hablemos de migración, and the idea is to keep growing that list so everybody knows. And this is the list to start supporting them, and then start after that we're going to start working in cooperation one to each other with all the organization. ¿Tenemos alguien más que quiera agregar algún punto a esta mesa? Ya tenemos por aquí también Dolores Unzueta, ya ingresó también. Permítanme. Dolores, no sé si quieras, estamos hablando igual en contexto de derechos laborales en este momento, no es el venir con propuestas ya súper claras, no sé si hables inglés o español o los dos, pero si no, lo digo en los dos idiomas. La idea es que impulsemos ideas o preguntas que tengamos que tengan que ver con los derechos laborales de los migrantes en México, en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos que recordar que en México hay trabajadores migrantes.
y también tenemos que ver por ellos. Traer esos temas para empezar a platicarlos y en determinado momento ya invitar a las instancias correspondientes de los tres países para pues hacerse cargo de estas quejas que pudiese haber, pero también el crear una liga de solidaridad entre nosotros para entre nosotros mismos empezar a cuidarnos. Tenemos otras mesas, esta es derechos laborales. ¿Quieres? Sí, gracias. Mira, agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí. Un saludo a Jorge, por supuesto, lo conozco bien, hace muchos años. Nosotros tenemos una organización aquí en Ciudad de México que se llama Comunidad en Retorno y atendemos básicamente a las personas que vienen de regreso de Estados Unidos, mexicanas, mexicanos. Y nos platican, pues, obvio, todo lo que pasa en Estados Unidos, cómo la sufren, cómo están viviendo en un país que no es el suyo, pero que sin duda se acomodan y eso no quiere decir que no exista violaciones a los derechos humanos. No hablo inglés, perdón. Está bien, yo te traduzco. Tú termina de hablar y yo ahorita. Ok, gracias. Y, y también en México, o sea, el tema es que incluso en México las personas mexicanas también tienen esa problemática laboral aquí y allá, porque a pesar de que tenemos buenas leyes en México, sobre todo en referencia a la Ley Federal del Trabajo, hay muchas problemáticas del trabajo donde no hay acceso para las personas que van retornando y difícilmente se pueden incluir o se pueden insertar de regreso nuevamente a su país. Esto lo hemos platicado mucho con varias autoridades, pero no le dan como la importancia porque, bueno, ya están en su país de regreso y pareciera que eso implicaría que esto automáticamente se tiene que resolver, pero no se resuelve porque o no traen documentos o simplemente dejaron de estudiar cuando se fueron para allá y regresan y tienen que volver a terminar como sus niveles educativos. Eso, como no olvidar que el retorno también es una problemática complicada. Gracias. Perfecto, Dolores. Acabo de poner en el chat las ligas de registro para está en Ok. inglés, está en español. El correo electrónico que estamos utilizando para la difusión de toda la información de estas mesas, por si quieren, bueno, que nos sigan ayudando. En este caso, Dolores, si no me equivoco, no estás registrada en nuestras mesas. Sería bueno para que así no te pierdas nada y poderte mandar toda la información que llevamos hasta este momento. Hemos dado fueron como 14, 15 páginas de todas las mesas de trabajo que ya hubo, pero la idea es que para que estés atenta a esto. Ahora sí, para los demás, aquí, déjame hago la traducción. Dolores, she start joining us on this meeting. She is working on the community in return from this here in Mexico City. That's this organization obviously take care of the people that are coming back to Mexico. And she's talking all the what she is hear from the people that's coming back to Mexico, all the problems that they face, and the government sometimes everybody thinks once the immigrant they are back in Mexico, everything is fixed. There is no problem to be addressed, and it's something that is not true. These people that are coming back from United States and Canada, they faces a lot of difficulties, and she is in touch with these people. They have obviously labor problems that is not stop using the United States when they came back in Mexico. Obviously, they is the same situation here. So she said that in Mexico, even when we have good labor laws, there is so many obstacles in their way, so they can truly protect the workers and the government. They don't pay attention to the immigrants that they are coming back to our country. Okay, so pretty much is what she was just saying. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Anybody else want to add something? And I need to check that she knows Jorge Mujica from long time.
So I think that Mujica is kind of old now. But that's good because that means that he's working for many years ago, and that's the importance of him being here in these working tables. Okay, anybody else? Jorge, I don't know if you want to give just some in advance to what you're going to be talking on this Thursday, and after you, Mario can participate as well. Well, as you said before, my intention is to give you an idea of what we work on and how do we do it at the Worker Center. Labor unions have been going down in the number of workers unionized. The difficulties of unionizing in the United States are just amazing. 2 cents of history, why the Mexican labor laws and the US labor laws are so incredibly different, the obstacles we face in the United States to organize workers, but at the same time, the chance we have to organize so many more. When we think about organizing, we don't have to think about labor union only. There are so many other ways in which workers can be organized, but that involves a lot of tasks and overcome a lot of obstacles. Básicamente en español, un poquito el jueves. Es el jueves, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Es que ya no sé ni en qué día vivo, pero el jueves darles una idea de qué es lo que hacemos en el Centro de Trabajadores, cómo es que organizamos gente, 2 centavos de historia de por qué las leyes de México y de Estados Unidos en cuanto al trabajo son tan enormemente diferentes. Todos los derechos que hay en México no existen en los Estados Unidos, básicamente. La idea de por qué estas diferencias y pues pensar que cuando se habla en Estados Unidos de organizar trabajadores no tenemos que limitarnos a pensar en sindicatos, sino en muchísimas otras posibilidades que hay de organizar trabajadores en Estados Unidos, de organizarse como trabajadores. Es más o menos lo que tengo pensado hablar el jueves. Gracias, Jorge. Adelante, Mario. Sí, pediste participación, Mario, sí, ¿verdad? Adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿lo escuchan? Sí, adelante. Pues bueno, oye, digo, está súper interesante el tema. Finalmente, los derechos laborales, ¿no? Y los derechos humanos, pues son universales, aplican en todas partes, cualquier parte del mundo. Y a mí lo que me llama la atención es que estamos haciendo mucho énfasis en los derechos que existen aquí en México, por ejemplo, en el tema laboral, que no existen en Estados Unidos. Pero una cosa es que existan y otra que los apliquemos. Desafortunadamente aquí en México, pues existen, sí, claro, ¿no? Muchos derechos, pero casi no se aplican. A mí me ha tocado trabajar en muchas empresas, sector privado obviamente, y lo que menos ocupan o se preocupan son de los derechos laborales, ¿no? De los derechos humanos de la gente. Oye, es que salimos a las 6, sí, pero hay que sacar el trabajo y así queden las 10, 11 de la noche, tú lo terminas. Y si te gusta, si no, pues buscas otro trabajo, ¿no? Oye, pero la movilidad, pues pagas de tu taxi. Y bueno, daré una lista, ¿no? Inmensa. Finalmente aquí en México tampoco se respetan estos derechos, aunque existan, creo que son una buena intención, pero pues no es aplicable finalmente aquí en México. Entonces, si de por sí existe aquí en México y en Estados Unidos no, pues es más difícil, ¿no? Buscar una solución que favorezca a las hermanas y hermanos migrantes. Está difícil. Es mi comentario. Cuánto, gracias. Gracias, Mario. What Mario was saying that even as Mujica said that in Mexico we have labor rights. The truth is that they don't apply. That most of the people, they don't use it. They are pressured to the employee
employees. So that's like a missed point to having very good labor rights, but if we don't put it in place, there is like a don't help too much. So well, that was his point. What I think is that at least we have rights. Now the thing it is how we make sure they're implemented. This one step ahead of the United States, where nobody's worried about that, because most of the U.S. citizens, I guess, they are happy with the way they are living. I don't think so, but like the government want to pretend. But that's the good thing about is this work meeting is not just what the U.S. citizen can give us to us, is what we can exchange. In this case, you can select, you can say, you know, in Mexico they have this kind of laws, we can push them here. I think that that's going to be a good topic for the partners of the DSL to the PSL, that they are on the political way to trying to change things in the United States. Lo que decía aquí de que a pesar de que tiene razón Mario en cuestión de que tenemos buenos derechos laborales, pero no son aplicables, al menos estamos en un pie, un paso adelante de Estados Unidos, porque ya los tenemos. Ahora el secreto es cómo le vamos a hacer para implementarlos. Y es algo de lo que podemos ver los beneficiados en esta ayuda trinacional, que no nada más es qué puede darnos Estados Unidos, Canadá a nosotros para ayudar a nuestros migrantes allá, sino también esta experiencia de estos derechos que hay en México pueden ser utilizados por nuestros compañeros del DSA y del PSL, que son organizaciones políticas y que ellos están en esa lucha por mejorar cosas en Estados Unidos, y en la cual nosotros creo que podemos contribuir precisamente en eso. ¿Alguien más que quiera agregar algún punto a esta mesa de trabajo? Anybody else to want to add something? So I think we are okay. With this, we can just get to the end of this work meeting, and that's the last one of today. Tomorrow we're gonna have only one. It's gonna be at 10 o'clock a.m. Mexico City time, and that is gonna be the migrant woman. It's very important, that one. And the next one on this topic, labor right, is gonna be on Friday at 10 o'clock Mexico City time. Ok, con estos dos llegaremos al final de esta. Ya no tenemos más reuniones el día de hoy. Mañana a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, tendremos el de mujer migrante, un tema bastante importante. Y la siguiente mesa sobre derechos laborales sería el viernes también a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Este video va a ser subido a la plataforma de YouTube. El canal es Formación Política ME. Ahí pueden verla, pueden compartirlo, para que pues todos no se pierdan lo que estamos hablando, y de igual manera intentaré hacer llegar los resúmenes más rápido para que todos vayan teniendo una idea y no esperarme a mandarlo todo en bloque como hice esta semana. Puede ser que sea bastante para algunos leer mucha información. So you are invited to check this video and all the working tables that will be had in the YouTube channel that is Frente Amplio ME. You're gonna see that. I ask you to share that information. The registration is still open for whoever wants to participate on these working tables. Okay, well, with this, we get to the end of this meeting. Thank you so much and see you next time. Pues con esto llegamos al final. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.